El último informe del Instituto Nacional de Estadística, difundido este mes, arrojó que el año pasado en Uruguay estaba por debajo de la línea de pobreza el 17,3% de la población. Si bien se explicó que para el estudio se había introducido una metodología nueva, de todos modos el reporte provocó una cierta conmoción, porque el dato de pobreza duplicaba al de la medición anterior, que era de poco más de 8%. Sin embargo, habían existido algunas advertencias sobre esta situación, en particular ante la coyuntura extraordinaria que el país atravesó por la pandemia de COVID. El entonces director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, comentó en mayo del año 2020 que por la cantidad de personas que el Estado había tenido que asistir poco después de declarar la emergencia sanitaria, se podía concluir que en la sociedad uruguaya había una precariedad mucho mayor que la que arrojaban las cifras del Instituto de Estadística, y advirtió sobre la diferencia entre pobreza estadística y pobreza fáctica. ¿Estábamos midiendo mal la pobreza? ¿La nueva metodología para calcularla es un avance para poder atender correctamente a esta población? ¿Qué diferencia implica para el país a la hora de pensar y ejecutar políticas públicas? Bueno, de eso es que vamos a conversar, entre otros asuntos, enseguida con el economista Isaac Alfie. Isaac, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenos días, Emiliano, buenos días, Romina. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Empecemos por eso que yo mencionaba, el informe que presentó este mes el INE sobre líneas de pobreza e indigencia en Uruguay. La principal novedad fue que se actualizó la metodología de estimación de la pobreza monetaria. Y bueno, y según la nueva forma de estimación, en 2024, 17% de la población uruguaya era pobre, era considerada pobre, el doble de lo que hasta ahora manejábamos. ¿A usted no le sorprendió este dato, por lo visto? No, para nada. Yo ni me acordaba de esa declaración. Sí, personalmente, tenía yo la convicción de que cuando decíamos que las pobres eran 8,8% o algo por el estilo en el año 2019, ese número no estaba bien. Y básicamente yo tenía dos explicaciones, que no son todas claramente a la luz del nuevo informe, que eran la imputación del FONASA y la imputación del valor locativo, en especial este último en el interior y en especial en el interior rural, y que tenía gran incidencia en la indigencia. O sea, pensar que los indigentes eran el 0,1% de la población, a mí me resultaba un número que no cerraba con lo que uno ve nada más. Lamentablemente ve, pero lo ve. Es la realidad. De hecho, hubo un cambio, uno vio un cambio, una baja en la pobreza cuando se instaura el FONASA, y ahí claramente daba la pista de eso. Y por lo tanto, ya antes de asumir el nuevo director de estadística, que tenía, con él convenimos un plan de mejora de las estadísticas, y yo creo que a todas luces han mejorado, y que de todo el plan le quedó solo una base para cambiar, que es la base de salarios. Pero bueno, la pandemia también hizo hacer una cantidad de cosas y usar estadísticas para otras cosas y demás. Claramente mostraba eso. Y cuando uno decía, en aquel momento, yo quizás no lo dije públicamente, pero dije, mirá, 25% casi de la población asistida de un día para el otro. Y bueno, y más o menos debe ser esa la pobreza actual. En realidad era, cuando uno hace la cuenta exacta, era 23 y algo. Y cuando uno ve el número de pobreza de esta nueva medición del año 2020, daba 23 y algo exactamente. Y bueno, yo creo que esto lo que refleja es la realidad. Voy al antecedente de prensa, porque es el que estuvimos repasando. En mayo de 2020, 2 meses después de que se dispuso la emergencia sanitaria en Uruguay, se difundió un informe del Instituto de Economía de la Universidad de la República que concluía que unas 100.000 personas habían caído por debajo de la línea de pobreza en ese periodo, allí, en las semanas anteriores, ¿no? Y en una entrevista que le hicieron a usted en el programa Todo Pasa de Océano FM, indicó: la verdad, no sé cuál es la sorpresa. En realidad, cuando usted miraba las cifras de Uruguay, se decía que la pobreza era de determinado porcentaje, pero cuando pasó lo que pasó, y en 15 días hubo que asistir a 820.000 personas, ve
que tiene que asistir casi a la cuarta parte de la población. Bueno, eso quiere decir que había una precariedad muy grande en lo que se dice que no son pobres, ¿no? Y hablaba de una pobreza, distinguía entre pobreza estadística y pobreza real, pobreza de fondo, pobreza efectiva, ¿no? Ese fue el motivo por el cual ahora habíamos optado por consultarlo, ¿no? Bueno, sí, básicamente es eso. O sea, era evidente que de todas maneras, cuando viene el shock, en los primeros meses de la pandemia, iban a aumentar la cantidad de personas pobres. Eso está, de más está decirlo. Ahora bien, no en un volumen que casi triplique, un poquito menos que triplique el número que teníamos antes. Eso sí carecía de lógica. Carecía de lógica. Además, también yo le voy a decir, en la década del 90, ya sobre la segunda mitad de la década del 90, la pobreza era 15% en Uruguay. ¿Sí? Bueno, determinada medición, vino la crisis y subió. Obviamente se cambió la medición y creció más. En este caso pasa también algo por el estilo, en el siguiente sentido. Fíjese que si la hubiéramos medido en el año 2024 como se medía antes, era 8,3, o sea, quedaba medio punto abajo del 2019. De todas maneras, es claro, la pobreza creció a partir del 2018, básicamente, a partir del 2017 crece hasta el pico del 2020 y luego empieza a bajar. No importa la serie, y eso es lo relevante. ¿Sí? La pobreza empezó a bajar. Creo que el nivel que tenemos hoy parecería ser mucho más adecuado a la realidad. Entre otras cosas, cuando usted mira el informe de estadística, lo que ve más o menos por mitades se divide la mitad por el cambio de la canasta, ¿sí? Y ahí influye mucho en el interior la canasta no alimenticia. Ahí en Montevideo influye más la canasta alimenticia en eso. Y la otra mitad básicamente por el FONASA y el valor locativo. Esos son los cambios metodológicos. El cambio sí, que yo creo que este es el número que hay que medir, o sea, no el otro. Porque, discúlpeme capaz lo que voy a decir, pero es muy gráfico. Nadie come valor locativo imputado cuando vive en una vivienda muy precaria. Capaz que hay que aclarar qué es eso del valor locativo. Es una imputación cuando usted tiene una vivienda que no paga alquiler y vive en esa vivienda, sea porque vive con sus padres, con un familiar o a veces un asentamiento y cosas por el estilo. Entonces a usted le imputan un valor de alquiler, diríamos, en función de los valores de mercado. ¿Sí? Que también pasó que, sobre todo en el interior, pero en Montevideo también, hubo un aumento de los alquileres en términos reales cuando viene la recuperación económica. Y además una mayor demanda porque los hogares son más chicos hoy en realidad, porque las familias son más chicas, pero además están más separadas, no es que se vivía como antes, se vivían todos juntos. Bueno, todo eso influye y la canasta del 2017 es una canasta más adecuada. ¿Sí? Ese es el otro punto de la metodología nueva, se actualizó el valor de la canasta básica. Y claro, porque hay cambios en el consumo. A ver, esa canasta es la que da lugar al nuevo IPC, ¿correcto? Que salió en octubre del año 22. Yo supongo que ya debe estar estadística pensando en hacer una nueva encuesta ahora para reformular tanto la canasta como el IPC, como una nueva línea de pobreza en función de cambios. Ya va a tener, hoy por hoy ya tiene 8 años eso. En general, bueno, algunos países lo hacen cada 5, pero en general máximo cada 10 años hay que hacer estos cambios porque, bueno, las sociedades cambian, los gustos y preferencias cambian y las demandas cambian. Las cosas nuevas aparecen y, bueno, y desaparecen otras, naturalmente. Entonces, bueno, yo lo que creo que esto es importantísimo porque, primero, me parece a mí que es la realidad, hay que siempre asumirla. Eso es la parte más importante de todos. Sí, usted esté en el sector público, en el sector privado, donde sea. Lo segundo, que también con la nueva encuesta de hogares y demás, usted tiene más identificado
los lugares y los sitios donde usted va a tiene que trabajar. De eso quiero hablar un segundo enseguida con usted, pero antes, usted dice, es importante tener la información más realista posible a propósito de un fenómeno nada menos como el de la pobreza. En febrero se había presentado la medición de pobreza multidimensional, ¿no? Otra forma de hacer la medición, que tiene en cuenta educación, condiciones habitacionales, servicios, bienestar de la vivienda, protección social y empleo. Y esa medición dio 18,9%. Algo bastante parecido, digamos, algo bastante cercano a lo que ahora da la medición de pobreza monetaria con el nuevo método. ¿Qué dice usted de esto? No, justamente, correcto. Cuando uno habla también de la pobreza fáctica y demás, y la pobreza estructural, ¿sí? La segunda, digamos, el 18 y algo, es un número bastante más relevante, inclusive que el 17,3, ahora son bastante parecidos, básicamente. ¿Ah? ¿Por qué? Y a esto iba. Mire, hay estudios, yo tengo presente un estudio que se le presenta a la Cámara de los Comunes en Inglaterra hace ya, no sé, capaz que 8 o 9 años, donde lo que se hizo fue un estudio, digamos, transversal, analizando de por qué usted sigue siendo pobre o sus hijos son pobres, básicamente. Bueno, y la razón clave, la más importante de todas, no importaba tanto el barrio, si había sido adicto a las drogas, la casa que vivía, no. Obviamente había condiciones de salud por problemas digamos, de generación de ingresos, pero la más importante era, mire, si los hijos son pobres es porque no tuvieron un nivel de educación adecuado para seguir avanzando en el mundo. Y cuando uno mira lo que ha pasado y lo que sigue pasando lamentablemente con el nivel de educación en Uruguay, tenemos un problema muy, muy, muy grande. Entonces, monetariamente puede ser que usted esté un poquito por encima de la línea, pero eso no le cambia la sustancia, ¿sí? Y no le cambia el futuro, que ese es el punto clave. Ayer, no sé, capaz que usted lo vio en las redes, alguien que ofrecía una riñonera y le preguntaba cuánto era 9 por 7 a la gente, y la gente no sabía contestar. Entonces, ahí está el punto clave, y por eso los esfuerzos en la educación son súper importantes, pero está claro que esos esfuerzos en la educación, ¿sí?, tienen un efecto de mediano plazo. Usted precisa 10 años, 12 años para empezar a ver algo de que los nuevos muchachos tengan herramientas para estar en este mundo. Y ese es el punto más importante. Lamentablemente yo a veces veo mucha gente no saben aplicar la regla de 3. La regla de 3 es la base del razonamiento lógico que nos enseñaban en la escuela. Y hoy parece que no se aplica. Yo no estoy entendiendo eso. Y ese es el fondo primario de la cuestión. En el 40% de los hogares más pobres, o mejor dicho, de menores ingresos, quizás tengan alguna riqueza porque le dejaron una casa o algo por el estilo, solo el 28-29% de los muchachos terminan una enseñanza media, diríamos, que puede ser directamente en un bachillerato o puede ser en la UTU o alguna cosa técnica, no importa. No es necesario que sea lo que nosotros llamamos la preparatoria, enseñanza media superior. No es necesario. Bueno, solo el 28%, hay un problema gigante. En ese segmento, además, está el 67% de los muchachos de edad de jóvenes y adolescentes. Bueno, entonces, si no hacemos ahí, si no ponemos ahí el foco, estamos mal. Pero ahora, aparte de todo, tenemos una gran oportunidad, yo creo. Derivado de un fenómeno que no es muy, muy bueno, pero es malo en realidad, que es la caída enorme de la natalidad y la caída de la cantidad de jóvenes que van a estudiar. O sea, a ver, ¿cómo entra ese factor en el análisis suyo? A ver. Y bueno, usted tiene un presupuesto dado. Usted ni siquiera precisa más recursos para
brindar una mayor asistencia per cápita. Para tener alguna idea, en el año 29 van a haber 100.000 alumnos menos en las escuelas y liceos públicos que en el año 2020, más o menos. 100.000 menos, es un Es disparate, son fuerte como ese dato, 16-17%. ¿Cómo? que es muy fuerte ese dato. Claro, bueno, entonces usted tiene un presupuesto asignado y tiene que buscar la manera de redireccionar ese presupuesto para hacer lo que hay que hacer, para hacer determinadas tutorías, para hacer determinado seguimiento. Usted debe haber visto, hubo una experiencia piloto que se impulsó desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, pero era absolutamente piloto en acuerdo con la ANEP y la Intendencia de Paysandú, que se llamó el Plan Más Talentos, el programa, es un programa piloto. Bueno, el programa del primer año dio resultados muy buenos, la cosa siempre era medirlo, y yo me fui y quedó todo pronto por el segundo año, yo no sé si está en tercero o no ahora. Es evidente que eso precisa un involucramiento de la sociedad civil, pero es evidente también que precisa descentralización, porque no es lo mismo los niños, las niñas, los adolescentes, no sé, yo siempre digo el mismo ejemplo, en la escuela Brasil, ¿sí?, que en las afueras de Melo. No es lo mismo. Uh-huh. Entonces, las necesidades son distintas, los intereses son distintos. Bueno, hay que interesarlos para que culminen y para que se especialicen en algo que sea de este mundo, básicamente. Ya sabemos que el enciclopedismo ya feneció en el mundo, quedan muy pocos, de hecho, lo vemos mismos en el sistema político uruguayo, no existen aquellos, son veteranos, afortunadamente todavía viven algunos, pero que sabían de todo y que conocían la cultura, el deporte, la historia, la filosofía, todo. Bueno, hoy eso no hay, creo que en el mundo tampoco hay, estamos viendo la carencia de líderes en el mundo, que creo que es la razón fundamental de todos los problemas que hay también, ¿no? Pero bueno, entonces ahí para mí hay un punto, hay una oportunidad, pero claramente eso tiene que ser trajes a medida y no alcanza con darle determinadas prestaciones generales. Ahí usted está mirando para adelante y bueno, incluso considerando una oportunidad esta situación que se da por la caída de la natalidad. Pero a mí me quedaba una pregunta de lo que ha ocurrido hasta ahora. El hecho de que midiéramos la pobreza monetaria de una forma no adecuada, ¿tenía su consecuencia en las políticas que se resolvían para atacar la pobreza? O sea, las políticas estaban desenfocadas, las políticas no iban a producir los resultados necesarios. Bueno, desde mi punto de vista, sí, pero quizás no por el número, sino por la filosofía. Personalmente, yo creo que las transferencias monetarias, si bien lo pueden sacar a usted de la pobreza estadística, ¿sí?, no le cambian nunca la pobreza estructural, porque la pobreza estructural es la otra, la que dije. Entonces, el desenfoque quizás venga capaz que hasta de un interés político o de una acción política, pero tampoco culpemos solo al sistema político, porque en la academia hay grandes defensores de las transferencias monetarias y no de otras acciones. Esto es como todo. Usted para estar mejor en el futuro, inclusive si está enfermo, al principio tiene que hacer determinados esfuerzos. Bueno, si usted da aspirinas y lo va mejorando, usted al final igual su condición estructural no la mejora. Y los recursos son limitados, siempre son limitados, pase lo que pase. Uh-huh. No, pero yo me refería, entiendo lo que dice, yo me refería al hecho de que una cosa es planificar una política para 100 personas y otra cosa es planificarla para 200, bueno, ¿no? A eso iba. Sí, está claro. Sí. Bueno, sí, sí. Evidentemente al final del camino, sí. Pero yo personalmente no percibí, o quizás nunca lo pensé en esos términos y no me detuve a percibir eso. En general los intereses igual estaban sobre los grupos más vulnerables, siempre estuvieron sobre los grupos más vulnerables,
Y bueno, capaz que el tamaño del grupo, en el sentido de la- los algoritmos de decisión, en especial los algoritmos de decisión que tiene el Mides instaurados de hace muchísimos años, terminaban siendo incorrectos, ¿sí? Eh, para lo que usted dice. Pensándolo de esa manera, usted tiene razón. Enseguida retomamos la entrevista con el economista Isaac Alfie, exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Quiero analizar con él otro tema que está muy candente, sí, estos días, absolutamente presente en estos días, la salida para la crisis de la caja de jubilaciones y pensiones de profesionales universitarios. Isaac Alfie es economista y contador público, fue director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en el periodo de gobierno pasado, entre 2020 y 2023. Fue ministro de Economía entre 2003 y 2005. Es docente en la Universidad de Montevideo y en la Universidad de la República, consultor y asesor de empresas en el sector privado. Pertenece al Partido Colorado. Economista Alfie, pasemos ahora al proyecto de ley que se discute para el salvataje de la caja de jubilaciones y pensiones de profesionales universitarios, que, como ya se sabía, anunció que ahora no más, en julio, así como está, ya no puede pagar sus obligaciones. En el periodo pasado, justamente mientras usted estaba en OPP, se presentó un proyecto express que no prosperó en el Parlamento. ¿Qué posición tiene sobre las alternativas que se están discutiendo hoy? Vamos un poquito para atrás. Se llamó Proyecto Express, pero ciertamente se venía hablando de eso hacía largo tiempo y se fue postergando por las dificultades en lograr un consenso con la caja de profesionales, unas cosas razonables, diríamos. Y entonces teníamos los dos proyectos para hacer, el de la caja bancaria y el de la caja de profesionales. Y bueno, según cómo iban los avances, al final estaba pronto de la caja bancaria. Más allá de eso, vamos a la posición. Eh, Creo que hay que empezar por la base. Cuando usted ve hoy cómo nos jubilamos los profesionales, ¿sí? Yo soy uno de ellos, claramente. Y hacemos la relación de cuánto percibimos respecto a lo que pagamos en términos actuariales, ese cociente da el doble en condiciones iguales con los mismos sueldos fictos y la misma carrera que uno que aportó al BPS. Ese dato ha circulado en los últimos meses y es un dato impactante también, ¿no? Bueno, ese fue el dato base con el cual lo hicimos en la oficina de planeamiento, perdón, está ratificado por los números de la caja de profesionales, Uh-huh. Y ese es el dato, digamos, clave para todo esto. Entonces, por diversas razones, hay una cantidad de cosas allí. También pasó que es cierto que los directorios de la caja profesional entre el 2005 y creo que fue el 2016, que después algunas cosas permanecieron y este directorio las terminó de eliminar. Se llamaban adelantos a cuenta, pero hubo aumentos de pasividades superiores al índice medio de salarios, que se cobró una cantidad de gente, alguna se jubiló con eso. Es más, hubo un momento que las jubilaciones hasta se hicieron con un 20% más con una tasa de reemplazo 20% superior, no 20 puntos, 20%, era 50, era 60 tasa de reemplazo, a lo que decía la ley, ya había partida de fin de año, etc. Todo eso lo que hizo fue disminuir drásticamente las reservas de la caja profesional, que de todas maneras actuarialmente no funcionaba y se sabía, había estudios hace más de una década, yo creo que a esta altura, década y media, de que eso no funcionaba, pero claro, erosionó mucho más rápidamente las reservas. Ahora bien, ¿cuál es la solución? Bueno, la solución que planteamos la vez pasada y esta, en realidad, yo le diría que no difiere en casi nada en términos conceptuales. Esta es más dura, sí, es más dura. Yo creo que algunas cosas se pueden dice cambiar. Que es más dura la que propuso este Poder Ejecutivo. Este Poder Ejecutivo, sí. Está bien. Ahora,
También, vamos a ser claros, es más dura porque los perdimos 2 años. Ujú. Y en los 2 años se perdió todas las reservas que había. En el otro momento había reservas como para amortiguar y hacer una transición un poco más lenta. ¿Tá? Más allá de que yo tengo alguna discrepancia sobre la propuesta, ¿sí? Que se puede hacer alguna cosa un poco distinta, que hay cosas que me parece que sí que efectivamente pueden provocar una desafiliación mayor. Tengo alguna cosa conceptual sobre determinadas potestades de la caja, sobre manejo de información, etcétera, pero no en el fondo de la cuestión. En el fondo de la cuestión la reforma es la misma. Es más, vamos a ser claros, lamentablemente el Frente Amplio no votó la vez pasada y no precisaba que votara el Frente Amplio, con algún sector muy pequeño que hubiera dado los votos, esto hubiera salido, este tema estaba fuera de la mesa, el aumento de aportes era mucho más gradual, el impuesto de los jubilados era menor, se mantenían algunas cosas, la transición también era más lenta. Lo que pasa es que, claro, los tiempos se achicaron y cuando uno llega con el agua al cuello, las soluciones siempre son más drásticas. También hay que tener claro que lo siguiente, la otra ley ponía recursos justitos, diríamos, para llegar al 2042, porque a partir del 2043 todo está en el régimen general, pase lo que pase. ¿Sí? Entonces, la idea es esa, es llegar a ese momento, ¿sí? E ir al régimen general. Y con el régimen general ya sabemos que se pagan una cantidad, una parte de las pasividades, cualquiera sea el régimen, se paga con rentas generales. ¿Sí? Mismo en el sistema bancario, una parte grande también se está pagando con impuestos generales, porque el impuesto a los activos bancarios y demás es un impuesto general que se recauda y va para la caja. No es que la caja tenga superávit, no tiene superávit, tiene déficit, lo mismo que el BPS. Tiene déficit porque hay 7 puntos del IVA, que es una cifra enorme, son impuestos generales. El tema es que capaz que estos impuestos, algunos, son mejores que los aportes desde el punto de vista de la asignación de recursos, de la eficiencia en el funcionamiento económico y por supuesto, entonces, su incidencia en la tasa de crecimiento económico. Pero Nada entonces, más. para esta etapa, para lo que hay que resolver ahora, ¿usted comparte con el Poder Ejecutivo que tienen que contribuir todos los actores involucrados con esa caja? Yo Ese concepto. no tengo duda que tienen que no contribuir tengo duda que todos los activos, perdón. los pasivos y bueno, y el Estado, por otro lado. Sí, a ver, vamos a ver el porqué de cada uno. Los pasivos, ¿sí? Si uno dice que está recibiendo el doble en términos actuariales de lo que recibe los del BPS, bueno, eh, sacar un pedazo de ese doble, ¿sí? Parece algo de justicia también, no solo razonable, sino no solo por una necesidad financiera, Uh-huh. ¿no? Del lado de los activos le pasa algo para el estilo. Nosotros pagábamos el 16,5% sobre un sueldo, ahora estamos pagando el 18,5%. Bueno, cualquier unipersonal paga el 22,5%. Y en el fondo somos unipersonales. Uh-huh. ¿Sí? Sobre el mismo sueldo ficto. Entonces, si yo tengo un sueldo ficto, no sé, póngale el número que quiera, 50.000 pesos. Y de un lado pago el 18,5, pagaba el 16,5, y del otro lado pago el 22,5, estoy pagando más, aun cuando la jubilación sea exactamente la misma, la forma de cálculo, que no lo es todavía, ¿sí? Bueno, de hecho pagué menos para recibir lo mismo. Uh-huh. Entonces, esa lógica me parece que no tiene contrafuerte. ¿Ah? Nosotros en la ley anterior, yo creo que acá hay un punto, en la ley anterior nosotros permitíamos, esta ley copia estrictamente las escalas de la ley anterior, las mismas 10 actuales y 15 para los nuevos, permite bajarse de escala para que un profesional, que eso naturalmente puede pasar, le quede más pesado de acuerdo a su nivel de vida, porque también alguien hizo su vida de acuerdo a lo que tiene que pagar. Bueno, si tiene que pagar mucho más, quizás no puede hacerlo, y entonces se le permitía bajar de escala. Es cierto que tiene un menor ficto y por tanto tendría una menor jubilación futura, pero en la ley en este proyecto de ley queda irreversible
y tiene que empezar de vuelta. En la ley anterior se permitía volver a lo anterior si usted mejoraba la fortuna. Por ejemplo, son de las cosas que yo diría, bueno, Mm. esto habría que... Se puede cambiar, no viola el espíritu de la ley bajo ningún concepto, porque además no viola, no cambia, diríamos, los años que la ley impone ahora de promedios, perdón, que las propuestas de la ley impone de promedios para el cálculo de la nueva pasividad. Por lo tanto, son algunas cosas, diríamos, le reitero, pero yo en términos generales, vamos a ser claros, si es casi igual. Uh-huh. No, se lo pregunto porque cuando se discutió el tema ahora, el proyecto en la Cámara de Representantes, la oposición y en particular el Partido Colorado introdujo cambios, en particular no al aumento del aporte de los activos, no a la introducción de una contribución de los jubilados y a cambio de eso aumento de la asistencia del Estado prevista y habilitación para la Caja a endeudarse con garantía del Estado por un monto mayor de lo que había ofrecido, planteado el Poder Ejecutivo. ¿Cómo vio esta alternativa que presentó la oposición? Yo entiendo que la respuesta la di antes. A mí me parece incorrecto ese planteo. A ver, tener deuda. En todo caso, uno puede decir, mire, yo te autorizo a endeudarte, pero esa deuda con la garantía del Estado, aparte va a ser impagable, claramente, va a tener que asumir el Estado. Lo único que podría hacer con eso es quizás hacer un poco más suave la transición en el aumento de los aportes de los activos. Pero no sé si no hice los números, no tengo diríamos los números para hacerlo. Pero bueno, los números que presentó a lo conceptual. Sí, los números que presentó ayer el ministro Done dice que la fórmula es tan mala que no da para pagar los gastos, las obligaciones de la Caja en el primer año. Sí, es posible. A ver, vamos a ser claros, la ley anterior preveía subir el aporte creo que al 19% ya a partir de noviembre o diciembre del 2023. ¿Sí? Quedó en 18,5, pero preveía otra cantidad de cosas. Claramente las otras cantidades de cosas no están. Por lo pronto, el impuesto sobre ciertas pasividades. Entonces, los tiempos se aceleraron, naturalmente que se aceleraron. A ver, el ministro Done fue bastante claro, yo creo que, y totalmente sincero. Él dijo que además había recomendado, si yo no escuché mal o no entendí mal, había recomendado que se votara el proyecto anterior. Bueno, perdón, que él hubiera querido que el Frente Amplio, en el periodo pasado, votara el proyecto que presentó el gobierno de Lacalle Pou, ¿no? Y bueno, por eso, y bueno. Yo creo que ahí actúa totalmente técnicamente, y yo trato de actuar técnicamente. Ciertamente hay cosas que me parece que superan determinadas cosas. Por eso y ahora señala que el proyecto que salió de diputados en 2 o 3 meses se agota. En 2 o 3 meses la situación financiera de la Caja de Profesionales vuelve a ser la misma que hoy. Puede ser, yo no tengo los números como para decir, supongo que está bien, o sea, no tengo por qué suponer que eso está mal. Digo, por eso a mí me dolió mucho en su momento, pues se habló con algunos integrantes del Frente Amplio, que uno suponía, miren, ustedes podrían votar esto y ciertamente salir de un tema que además si ustedes piensan que van a ganar, en aquel momento no sabía qué va a pasar, le saca un lío del medio importante, al país le saca el lío. Pero políticamente se lo sacaba a ustedes, a ellos diríamos, y bueno, no, y la verdad que esa actitud, yo diría, de no pensar tanto para adelante y de mirar solo la cosa política de corto plazo, yo creo que no es lo correcto. Lamentablemente en el país lo vivimos muchas veces, pero bueno, yo qué sé. En principio yo le diría que no, que habría que apoyar. Yo creo que puede hacer algunos ajustes a la ley. No digo que no haya que hacer ajustes a la ley. ¿Sí? Hay otros ajustes, yo qué sé. La eliminación, por ejemplo, de la compatibilidad de una jubilación por edad avanzada totalmente cuando hay aportes de por medio y gente que aportó, no me parece algo correcto, aparte es a los 70 años, etcétera. No sé, algunas cosas se pueden arreglar, que son
que son más bien laterales. El nudo gordiano está en cómo se financia, yo diría, la llegada al 2043. Sí. Esa es la verdad de toda la historia. Y a ver, con un poco más de precisión, entonces, para usted tiene que haber una mayor contribución de los activos que tributan a la caja de profesionales. Tiene que introducirse también una contribución, algún tipo de aporte de los pasivos. Para usted no hay salida. Entiendo que sí. Bien. Y sobre esto último, a ver, con respecto a mayor contribución de los activos, está el riesgo de que eso afecte justamente a los ingresos de la caja, ¿no? Se maneja todo el tiempo ese argumento. ¿Qué dice usted? Bueno, sí, la vez pasada habíamos hecho una simulación con un 10% de caída de recaudación. Yo creo que hubo un aumento prácticamente a la misma tasa y la caída de recaudación fue bastante menor. Perdón, de recaudación frente a la potencial. La recaudación aumenta, ¿sí? O sea, de recaudación frente a la potencial. Yo entiendo que, bueno, que es un riesgo a correr, por eso quizás el escalonamiento es mejor, ¿sí? No estoy en condiciones hoy de saber, de tener estrictamente los números ni hacer una propuesta concreta ahora sin tener ningún cálculo hecho sobre eso, ¿sí? Pero evidentemente es algo a correr, es un riesgo a correr. De hecho, cuando se hicieron los cálculos la vez anterior, se tomó un 10% de caída frente al potencial. O sea, uno hace la regla de 3, tengo tanto, aumenté tanto, me da tanto, bueno, le sacamos un porcentaje a eso, y eso dio menos, por lo que yo entendí, por lo que leí de las actas, algún acta dio menos. Bueno, y el otro punto, el hecho de que incorporar esta contribución pecuniaria de los jubilados, de los pasivos, sea inconstitucional, ¿cómo lo ve? Eso va a depender de la integración de la Suprema Corte, porque al final, ¿se acuerda que el IRPF a las pasividades era inconstitucional, pero el IAS no lo fue? Bueno, porque cambió la integración, porque es el mismo impuesto. Bueno, ahora resulta que ya hay un IAS, además, que estos pasivos pagan un IAS, entonces eso tiene por qué van a pagar otro impuesto, ¿no? Bueno, los pasivos de la caja bancaria pagan otro impuesto también. Ajá. Así que, y nadie ha observado la inconstitucionalidad de eso. Yo estoy comparando cosas, más nada. Lo último, a propósito de instrumentos de financiamiento, ¿qué dice usted a propósito de los timbres? Que es toda una discusión, ¿no? Sí, bueno, claramente en la ley anterior no se tocaba la forma de indexación, en esta se toca, haciendo una semisuma de precios y salarios. A ver, lo recuerdo para los oyentes, el mecanismo de ajuste del precio de los timbres, según la legislación vigente, es en función del IPC, ¿no? Y la Caja de Profesionales ha sostenido que eso implica un descalce para la institución, porque sus obligaciones tienen que ver con salarios, y por lo tanto tendrían que ajustarse los timbres por el índice medio de salarios y no por el IPC. La fórmula que mandó el Poder Ejecutivo era tomar la semisuma, ¿no? Pasar a ajustar no por el IPC ni por el índice medio de salarios, sino por la semisuma de esos dos índices. Ahora aparentemente habría disposición a ir directamente a la actualización por el índice medio de salarios. ¿Qué dice usted en ese punto? Para mí es un error conceptual además. Yo lo escribí en un hilo de Twitter. Mire, es lo mismo que usted me diga que como el 75% de los gastos del gobierno central BPS se indexan por salarios, resulta que los impuestos, además de lo que sale, tenemos que aumentarlo en función de lo que aumentan los salarios todo el tiempo. Tremendo. Esa posibilidad que usted maneja es tremenda, ¿no? Porque sí, pero efectivamente se podría razonar así. Bueno, es que si hablamos de descalce, yo hice el número, mire. Cuando usted toma la recaudación por timbres en términos reales, en términos de IPC, del año 2007, que es el primero que aparece en la página web en la página web por los balances
publicados que están disponibles, uno seguramente para atrás sin problema en la caja de profesionales, que siempre en eso la información siempre estuvo toda. Y ve lo que pasó en el 2024. Usted ve que ese aumento por timbres creció en términos reales 67%, más o menos. 67%. ¿Cuánto creció el PBI y los salarios en ese periodo? Más o menos 67%. O sea que el problema es que cuando los timbres son un reflejo del nivel de actividad al final, porque se pagan sobre determinada actividad. Y por lo tanto, pagados sobre determinada actividad, automáticamente actualizan la cantidad además del precio. Entonces, no tiene sentido hacer esa actualización. Eso sería una duplicación. Elevar al cuadrado todos los años el aumento de la carga tributaria, la tasa de aumento de la carga tributaria. Es una cosa que no tiene sentido. Entonces, yo la verdad no comprendo el argumento puede ser efectista, pero no es correcto técnicamente. Y entonces, yo diría que directamente eso no puede pasar. Es más, si eso tiene que ser cubierto con otros impuestos de rentas generales, es mucho mejor que esto, porque además también pensemos dónde están los timbres. Por ejemplo, sí, una parte importante de los timbres tiene que ver con el sistema de salud, ¿no? Bueno, casi 2/3 son sistema de salud, 65%. Entonces, cuando usted va a la farmacia o a la farmacia de la mutualista y le cobran el ticket moderador del medicamento, ahí le están cobrando el timbre adentro. O se piensa que eso lo paga, no sé, el Espíritu Santo. ¿Sí? Lo mismo está al final en los que nos descuentan para el FONASA o los que no tienen FONASA, los que cuando van a hacer determinadas consultas médicas, todo tiene timbre. Pero eso lo paga el usuario. ¿Y quién más usan aparte de eso? Los jubilados o las personas mayores. Además tenemos timbres sobre la construcción y otros sobre las empresas. Se piensa que las empresas... a ver, usted presenta una declaración jurada de FONASA y tiene que pagar un timbre. Pide un certificado de estar al día con el BPS o con quien sea, tiene que pagar un timbre. O sea, y usted, digo, yo soy profesional, lo pago, es como que me estuviera repagando a mí mismo, pero otros no, la mayoría no. Entonces, no me parece a mí eso una forma, realmente me parece una forma correcta, más allá de que la duplicación que estamos hablando ahora de esto, me parece que técnicamente no es sostenible. Economista Isaac Alfie, le agradecemos su participación esta mañana en Perspectiva. ¿Volvemos a conversar en cualquier momento? Bueno, yo le agradezco y anticipo la felicitación por los 40 años. Pues es un tiempo largo y pido disculpas por no haber podido estar allí presente. Bueno, muy amable por el saludo. Hemos podido hacer la entrevista igual de esta manera, a distancia. Eso era lo que importaba, así que gracias también. Muchas gracias, que pasen bien, que tengan buen día.